ruta del silencio acordado. Buenas noches. Me dicen Cata y aprendí a manejar viendo el tablero como quien mira un altar, sin distracciones, con respeto y con miedo del bueno. Mantengo a mi mamá y a mi hermana menor, y de paso cargo con un amor que no termina de cuajar con un colega de patio. Nos hablamos por mensajes, nos cuidamos a distancia, pero hasta ahí. Mi ruta de siempre, Reynosa Monterrey, casetas contadas, paradores de confianza, café aguado y el mismo playlist para no dormirme. Para ese entonces, la empresa estaba apretando tiempos. Esa mañana el jefe me llamó a la oficina de lámina y ventilador ruidoso. «Traes este viaje por atajo seguro», dijo. «Sin casetas. Te ahorras 40 minutos». Me pasó una hoja de ruta sin sellos de caseta, solo puntos de referencia que no estaban en mi memoria, y me pidió que marcara salida por GPS corporativo. Le dije que prefería la federal por la báscula y los retenes oficiales. Sonrió como quien firma sin leer. «Vas acompañada», y no explicó más. Salí con luz de tarde. A la altura del entronque, el mapa del camión me pidió confirmar ruta alterna. La acepté con la mandíbula apretada. El pavimento se volvió más áspero. Los ojos de gato estaban salteados y los señalamientos traían balazos viejos. El radio raspaba con estática. La frecuencia de patio se oía duplicada, como si alguien repitiera mi voz medio segundo después. En eso, un sedán sin placas se quedó detrás de mí un tramo largo, demasiado ordenado, sin intentar rebasar. De pronto, aparecieron dos patrullas. No encendieron sirenas, solo se emparejaron, una adelante y otra atrás. No me pidieron que detuviera, me escoltaron. A los 100 metros, la de adelante cambió a luces altas, bajas altas. Señal clara. Entendí. Apaga tu cámara. Mi dashcam apuntaba al parabrisas con su puntito rojo encendido. Dudé. En la empresa siempre dicen, la cámara te salva. Pero la patrulla de atrás me pegó tantito el faro en el espejo y el copiloto hizo un gesto con la mano, dedo en los labios. Fue entonces cuando cedí y toqué el botón. El foco rojo se apagó. Sentí que me quedaba sin testigo. Mis manos sudaban. Apreté el volante y respiré por la nariz para no temblar. El sedán desapareció. Las patrullas se mantuvieron un rato más, sin pedir papeles, sin preguntar nada. Luego se abrieron por una brecha y me dejaron sola, como si me regresaran a un carril invisible. El GPS seguía marcando ruta óptima. El silencio del motor me pareció demasiado limpio. Unos kilómetros adelante, un retén civil, conos naranjas nuevos, pickups sin logos, hombres con chalecos que no eran los de guardia ni de municipal. Me marcaron el alto con la palma hacia abajo. Bajé el cristal lo justo para que entrara el aire frío y la voz de un viejo con sombrero grasiento. Se acercó cojeando, sonrisa torcida, y me nombró con el apodo que solo mi colega usa cuando me escribe a medianoche. «Tranquila, pajarita, aquí nada va a pasar, hoy». Se me fue la sangre a los pies. No miré el celular, sabía que sería peor. ¿Quién le dijo ese nombre?, alcancé a decir. El viejo asomó la cabeza un poco, olfateó el interior de la cabina, como si reconociera el mismo diésel que huelo yo cada madrugada. «Vas en tránsito de cortesía. No te muevas cuando te digan que no te muevas. Avanzas cuando te digan. Eso sí, sin cámara». Tocó con 2 nudillos la base del parabrisas, justo donde estaba la dashcam apagada. Después indicó con la cabeza. 2 muchachos sin decir palabra revisaron con lámparas la lona por fuera. Ni se acercaron a los sellos y me hicieron la seña con el dedo. Continúa. Fui avanzando entre conos, despacio, el motor como único pulso. No quise imaginar qué había a los lados. La noche se cerró densa, no de neblina,
sino de acuerdo, de esos que no se escriben. Cuando recuperé velocidad, el GPS pidió recalcular y volvió a la Federal, como si nada. Apreté los labios. No hablé por radio, no puse música. Solo escuché el zumbido eléctrico de algo que se queda pegado después de un susto. Llegué a Monterrey con el sol pegando sesgado entre edificios. En recepción, el joven me pidió la hoja de ruta. La extendí, la giró, la selló y de oficio pidió firma de recibido. Me devolvieron una copia. Ahí vi la firma. Un nombre que no reconocía, Lira C., estampado en la casilla supervisión, como si ese tal Lira hubiera ido sentado conmigo. Yo no conozco a ningún Lira. Nadie de Patio se apellida así. Validador en la mano, marqué a mi colega. No me contestó. Mandé una foto de la hoja. Visto, llamó él. Y no perdió tiempo. No preguntes por ese camino, Cata. Ese camino se paga con silencio. Yo te lo pedí al jefe porque iban a reventar tus tiempos y ya te traían en la mira por decir que no al turno de madrugada. Les dije que te acompañaban. Me tragué la rabia. ¿Acompañarme quién? Silencio. Se escuchó su respiración al otro lado. Los mismos que te hicieron apagar la cámara. Me quedé en el estacionamiento con el motor apagado y el sol de las 9 jugando con los reflejos del tablero. Abrí la app de la dashcam. El archivo de anoche mostraba una brecha en negro entre 0051 y 0118. Toqué para reproducir. Pantalla gris. Metadatos presentes. Imagen ausente. Abrí el GPS corporativo. Ruta alterna marcada como favorita. Tomé una decisión que me sabía a gasolina quemada en la lengua. Renuncié esa tarde. Entregué gafete y llaves. Solo me quedé con la copia de la hoja firmada por el fantasma administrativo que se subió sin presentarse. Ya en la calle, abrí el teléfono, entré al mapa, borré el atajo y desactivé la opción de rutas sugeridas. Hay cosas que no se discuten. Si 2 patrullas te escoltan sin pedirte nada y luego un viejo te llama como nadie debería, no es un atajo, es un túnel. Y en los túneles ajenos, uno pasa una vez, aprende y no vuelve. No tengo moraleja elegante, solo una advertencia que me pesa en las manos, como si siguiera agarrando el volante. Si una ruta no cobra caseta, cobra otra cosa. Si te piden apagar la cámara, ya te cobraron. Y si alguna vez, en algún retén, alguien te llama por un nombre que no está en tu licencia, no eres tú quien está al mando. Yo ya no manejo de noche. Me volví a la base sencilla, rutas cortas, papeles con sello y caseta con recibo. Mi colega me pidió perdón. Le dije que ese perdón se paga con distancia. No somos enemigos, pero no podemos estar del mismo lado del parabrisas. Así que, si a estas horas te están ofreciendo un camino más rápido, baja una marcha y piensa 2 veces. No todo lo que ahorra tiempo regresa a casa con la conciencia limpia. Respira, ajusta el retrovisor y quédate en la luz. Porque lo que sigue, y créeme, ocurrió a plena tarde en una carretera llena. La caseta sin recibo. Buenas noches, soy Joel y subo con doble remolque por la México-Querétaro desde hace años. Aprendí a mirar el tablero como quien reza con los ojos abiertos. Desde que mi carnal menor se fue, hago un ritual simple para no quebrarme en el camino. En cada caseta, guardo el ticket en la guantera, todos alineados por orden, como si fueran cuentas de un rosario que me lleva de regreso a casa. Para ese entonces iba solo, madrugada fría, las balizas marcando el carril y los faros rebotando en los señalamientos con pintura vieja. El radio escupía estática y una canción ranchera. El café de termo sabía a metal y a desvelo.
Pesaba más el silencio que el doble remolque. Me repetía que no llorara, que la carretera no perdona cuando uno baja la guardia. En eso llegué a una caseta casi desierta. Una lámpara de sodio parpadeaba como latido enfermo. Paré, quité seguro, bajé el cristal. El cajero, joven con chamarra delgada, me dijo el monto. Le di el efectivo. Me regresó el cambio exacto, sonrió sin ganas y bajó la mirada. De pronto noté la ausencia que más me pesa en ruta. No me dio el recibo. Le pedí el papel. Me dijo suave, como pidiendo disculpas, que esa noche no estaban imprimiendo, que el sistema andaba caído. Le pedí que llamara al encargado. Salió un hombre con chaleco reflectante y radio en el hombro. Repitió lo mismo. Hoy no imprimen. Les expliqué mi ritual, que yo siempre guardo el ticket, que traigo doble, que me lo van a pedir. El encargado miró el reloj de pulsera, como si quisiera que me fuera. Pasa, jefe, no hay falla. Apreté los dientes, miré el cajón de los recibos vacíos y avancé con el hueco en la guantera. Fue entonces cuando el camino se puso más largo que nunca. El asfalto sonaba hueco bajo las llantas. La banda sonora zumbaba con ese run run de carretera cansada. Me acomodé el cinturón, bajé un punto las revoluciones para no dormirme. 15 kilómetros adelante, apenas un respiro, me salieron 2 conos y una patrulla estatal a la orilla. Me marcaron el alto. El oficial se acercó sin hostilidad, linterna baja para no cegar. Buenas noches. Evasión de peaje, tragué saliva. Expliqué lo de la caseta, lo del sistema caído. Revisó en su tableta. Movió la cabeza. Su combinación aparece sin registro a esta hora. Sentí que la sangre se me fue a los pies. Abrí la guantera por reflejo, sabiendo que ahí debía estar el vacío. Y sin embargo, ahí estaba un rectángulo delgado, recién acomodado sobre mis otros papeles, como si alguien lo hubiera puesto con cuidado. Lo tomé. Era un recibo. Tenía la hora exacta a la que estuve en Ventanilla. La línea de sello estaba borrosa, como pasada con dedo húmedo. Abajo, una firma. Me ardieron los ojos. Reconocí esa letra chueca y ociosa que yo había visto miles de veces en notitas pegadas al refri de la casa. Era la firma de mi hermano. No supe qué decir. El oficial me pidió verlo. Lo sostuve con las 2 manos para que no me temblara. Le pasé el papel como quien entrega una reliquia. Lo leyó con paciencia, miró la tableta, volvió al papel. Está pagado. El sistema dice otra cosa, pero el papel manda. Agradecí en voz baja. Me devolvió el recibo y me hizo una seña con la linterna para que orillara al área de seguridad de la caseta siguiente. Ahí pueden revisar cámaras, si quiere, para que se quede tranquilo. Apreté el volante. Asentí. Fui despacio hasta el módulo de seguridad. Un guardia con chaleco me llevó a una oficina chiquita que olía a café viejo y tóner. Descargaron el segmento de video de esa ventanilla. La pantalla mostró mi tráiler acercándose, yo con gorra y sudadera. Me vi estirar la mano, pagar, recibir el cambio. Y a mi derecha, casi pegado a la puerta, apareció la figura de un hombre alto con chamarra oscura, el rostro desenfocado por el ángulo de la cámara, la silueta tan conocida que me dolió. Era igual que mi hermano. Se veía de perfil, como cuidando que no me distrajera. De pronto la imagen se pixeló, un cuadro gris, luego volvió. En el regreso, ya no estaba. El guardia retrocedió, puso pausa, zoom. Las letras del monitor se enchuecaron tantito, el sello electrónico titiló y la captura quedó en una especie de parpadeo congelado. Llamaron al encargado del turno. Lo vieron 3 veces. Nadie más lo había notado. Pagaste con alguien, pero el cajero no reporta acompañante. La cámara fija no tiene audio. Te puedo dar un oficio que dice sin anomalía y que el registro de cobro no cruzó por falla. Asentí como quien oye desde lejos. Salí a respirar.
Abrí la guantera y puse el recibo sobre la carpeta de rutas. Pasé el dedo por la firma. La tinta manchó un poco la yema, como si no terminara de secarse. Fue entonces cuando entendí que no todos los papeles sirven para contabilidad. Hay papeles que pesan por otros motivos. Regresé a la cabina. El radio ahora tenía una estación de madrugada hablando de béisbol. El aire dentro olía a frío y a lonas tensas. Pensé en tirar el recibo en la caja donde guardo los tickets antes de fin de mes. No pude. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el parasol. Arriba de mi cabeza, donde uno pone la foto de quien extraña. No sé si eso esté bien. Solo sé que, desde esa noche, cada vez que paso una caseta, pongo el papel nuevo junto al viejo, como si me dieran un permiso silencioso para llegar. No voy a decir que vi a mi hermano. Yo vi una silueta y un sello borroso, y sostuve un papel que no debería existir. Lo demás, que lo interprete quien camine conmigo. Lo único que puedo afirmar es que cuando la carretera te arrebata a alguien, a veces te regresa un gesto mínimo para que no te rompas. Desde entonces pido el recibo con calma y sonrisa, aunque me contesten que el sistema falla. Si no sale, espero un minuto. Si tampoco, anoto hora y nombre del cajero en una libreta de tapas negras. Y si la cámara vuelve a parpadear, no la golpeo ni la apago. Dejo que haga lo suyo. Hay registros que se imprimen en tinta y hay otros que se imprimen en la piel. Respiro, acomodo los espejos y sigo. Porque hay noches en que un papel te pone la mano en el hombro. Y porque lo que viene, y créanme sucede a plena tarde, en una ruta que todos juramos conocer. Continuamos. El kilómetro pintado. Buenas noches. Me dicen Beto y llevo más de media vida rodando, más noches que domingos en casa. Conozco el libre a Acayucán como se conoce una cicatriz, al tacto. Y aún así, últimamente me tiemblan las manos no por la curva ni por el viento, sino por el azúcar que no domino. No me gusta hablarlo. Traigo la insulina en la hielera chica, calculo alimentos, prometo que mañana me cuido, y mañana se parece demasiado a ayer. Para ese entonces venía solo, de madrugada cerrada, los ojos de gato saltados, la banda sonora del pavimento vibrando bajo el doble, la radio con estática, el aire ligeramente ácido, el aliento mezclado con café viejo. La libre estaba vacía, el Montenegro compactado. Bajé a luces medias y dejé que la línea blanca me guiara como aguja. Fue entonces cuando la carretera me habló a su manera. En el acotamiento, poco antes de un entronque sin señal, apareció pintura fresca, tan fresca que el olor a solvente entró por la ventilación. Una flecha gruesa, de un amarillo que todavía goteaba, apuntaba hacia una brecha de terracería. No era garabato de niños ni broma. Era trazo firme, reciente, con brocha cargada. Me acomodé en el carril, la miré de reojo y seguí. No me salgo por caprichos ajenos, eso pensé. El azúcar me da mareos a ratos. Me repetí que no. En eso, el radio brincó a una voz clara, sin alias ni cortes. No fue compa, no fue 80, fue mi nombre completo. Dijo inspección sanitaria, coordenada y brecha. Lo dijo con tono de quien ya me debía encontrar, no de quien me pide un favor. Toqué la antena por pura maña. Subí el volumen. La voz repitió: Alberto, oríllate a la terracería indicada, revisión rápida y sigues. No mencionó empresa, ni tipo de carga, ni llamada de patio. Solo yo. Y a mí nadie me llama Alberto en ruta. Me orillé con los intermitentes, mirando por los espejos. No vi patrulla ni luces. El olor a pintura me punzó la nariz. La flecha brillaba con la humedad nocturna. Dudé con la mano en la palanca.
Me dije la frase de siempre. Haz lo que puedas para regresar. Giré hacia la brecha, llantas mordiendo tierra suelta, la caja temblando suave. Avancé despacio unos metros. El monte abrió un claro breve, apenas el tamaño de un patio de primaria. Ahí no había módulo ni médico, solo una cruz de madera vieja, con fechas borradas por la intemperie, fotos en blanco y negro, sujetas con cinta, rostros que me miraban desde un tiempo sin color. Y al pie de la cruz, una hielera azul, igualita a la mía, con mi apodo escrito a plumón en la tapa. Se me secó la boca. Abrí la hielera con dedos torpes. Adentro, insulina en viales fríos y bolsas de hielo que despedían un vaporcito como aliento. Un sobre manila traía mi apellido anotado y una lista de dosis y horarios, con la letra de mi esposa. Me dolió la nuca. Cerré la tapa como si el plástico pudiera devolverse en el tiempo. Miré alrededor buscando una broma mala, un celular filmando, un cómplice riéndose en la oscuridad. No había nada, ni grillos, solo el zumbido eléctrico que deja el miedo. Regresé al asfalto con la hielera sobre el asiento del copiloto. El radio guardó silencio total, como si nunca hubiera hablado. Apreté el paso hasta la primera gasolinera con luz. Me estacioné junto a la pared, en cámara. Me lavé la cara con agua fría. Revisé mis viales originales. Estaban tibios, los de la nueva hielera, perfectos, como recién sacados de un congelador que no conozco. Respiré con las manos apoyadas en el borde del lavabo. Me tembló la vista. No recordaba haberle dicho a mi esposa que venía por este tramo, ni la hora precisa, ni nada parecido. Ella siempre me pregunta la ruta. Yo a veces miento para no preocuparla. Seguí hasta el destino, con los ojos clavados en la línea y el pulso en el cuello. En la clínica donde acostumbro medirme antes de descarga, un consultorio limpio pegado al parque industrial me recibió la misma enfermera de siempre. Me vio pálido y me dijo que pasara. Me senté en la camilla, la carne de gallina aún en los brazos. Le conté lo mínimo: mareo, terracería, hielera. Ella no se rió. Se fue a archivo. Volvió con una carpeta de esas con liga y etiqueta descolorida. Traía mi nombre y una serie de hojas impresas, glucosas pasadas, recomendaciones que nunca seguí. Y adentro, como suelto pero destinado, un papel cuadriculado con una nota escrita con marcador. Era la letra de mi esposa. Decía: si te pierdes, sigue la flecha. La enfermera me miró como preguntando si me alcanzaba con eso. Le pregunté cuándo habían agregado ese papel. Dijo que apareció la semana anterior cuando reordenaron expedientes, como si alguien lo hubiera metido ahí hace años y recién se hubiera topado con la luz. Yo no dejé ningún papel. Mi esposa no pisa esa clínica. Le dan miedo las agujas. Le marqué. Contestó con voz de sueño. Le conté la nota. Hubo un silencio raro, como de sala de espera. Me dijo que sí, que ella había escrito esa frase hace tiempo, en un papel que pensó pegar en el refri, por si un día yo no regresaba a casa, que lo guardó, que nunca supo dónde quedó. Volví a la hielera. En el fondo había un recibo de farmacia sin logotipo, una tirita térmica sin tienda, con fecha en letras y hora escrita en palabras, como si alguien se hubiera empeñado en no usar dígitos. Abajo, un sello borroneado con un corazón dibujado al lado. Mi esposa dibuja corazones cuando quiere decir algo que no cabe en la frase. Ese sello olía a cloro. No quise buscar explicación. A veces la carretera no responde, solo apuntala. Entendí que la flecha no me llamó para asaltarme, ni para desviarme. Me regresó a la línea. Tomé la dosis como marcaba esa lista, sin soberbia. Tiré mis viales tibios, me quedé con los fríos. Dejé la nota doblada en la cartera, junto a la foto vieja de la boda.
Esa noche, cuando el mareo da vuelta en la nuca, no me hago el valiente. Me abro al acotamiento, respiro y reviso. Si alguna flecha aparece en pintura fresca, no la sigo por capricho, la sigo por prudencia. Y si el radio dice mi nombre completo, no pregunto quién habla, me pregunto si ya contesté a tiempo. No sé quién trazó esa flecha, ni quién enfrió esos viales a mi nombre junto a una cruz con fotos antiguas. Sé que llegué con la glucosa derechita y que en el expediente apareció una promesa escrita con amor y miedo. A la carretera se le respeta porque te mata, pero también porque, de puro milagro, a veces te acompaña. Ajusto los espejos, enciendo intermitentes y salgo despacio, porque hay noches en que el monte escribe con pintura húmeda lo que no dijimos a tiempo, y porque, mientras el asfalto nos deje, haya historias que siguen la línea y otras que obligan a salirse tantito para regresar. Y ahora, sin desviarnos, viene algo que ocurrió a plena tarde en una autopista de cuota que jura estar limpia. Continuamos. El préstamo del camión. Buenas noches, soy Mario y aprendí que un tráiler no se presta como una bicicleta. Aún así, hace unas semanas le di mi unidad a mi primo por una semana larga. La devolvió limpia, con el diésel a buen nivel y el saludo corto. Al día siguiente, desapareció. No contestó llamadas, no abrió mensajes, no regresó a la casa de su madre. Para ese entonces, la familia ya estaba encendiendo veladoras y yo, con el estómago apretado, hice lo único que sé hacer cuando la cabeza no me alcanza: revisar el camión como si fuera una escena. Abrí la cabina, levanté alfombra del camarote, pasé la mano por debajo del colchón. En eso rozó mis dedos un papel húmedo de café. Lo saqué. Era una cuenta de motel en Matehuala, papel térmico con tinta medio borrada. Leí despacio: habitación sencilla, 2 cafés americanos, cuna portátil. Fruncí el ceño. Mi primo no tiene hijos. Yo tampoco. Nadie de los nuestros andaba con bebés. Guardé el comprobante en la cartera. Sentí el olor que dejan los recibos viejos, ese ácido dulzón. Salí a carretera al anochecer, con la idea simple de rehacer su ruta. Tomé la línea hacia Matehuala, luces medianas, radio con estática y bolero triste deslizándose entre frecuencias. El monte estaba oscuro, el viento pegaba en ráfagas cortas. Para no dormirme me repetía nombres de casetas, paradores, talleres de confianza, como un rosario largo de asfalto. Fue entonces cuando la cabina respiró por sí sola. De pronto, detrás del asiento, se oyó un arrullo breve, como los tonos de un celular barato cuando la alarma trae melodía infantil. Volteé de golpe. Nada. Mi teléfono estaba en modo avión. No había música abierta ni notificaciones. El sonido volvió, 3 notas, 4 y un silencio. El olor cambió, un toque tenue a talco y plástico nuevo, ese aroma que uno reconoce de los cuneros. Apreté la mandíbula. No te sugestionas, me dije. Bajé el volumen del radio, abrí tantito la ventana para que entrara aire nocturno. El arrullo cesó, pero la piel siguió alerta como perro en patio. Al llegar a Matehuala me fui directo al motel del Recibo. Fachada discreta, lámparas con neón que parpadeaba, ventanilla con vidrio rayado. Toqué el timbre. Me atendió una mujer de suéter grueso, ojos ojerosos de turno largo. Le enseñé la cuenta. Dijo que sí, que esa noche mi primo entró solo, que pagó en efectivo, que pidió 2 cafés y que al día siguiente dejaron en la recepción una cuna de viaje olvidada, plegada en su bolsa con ruedas. Nadie regresó por ella, dijo. Le pedí verla. La trajo desde una bodega al fondo, tela gris, estructura de aluminio, el móvil con lunas y estrellitas todavía colgado. En un costado,
Dentro de una funda transparente venía una etiqueta del hospital local, el nombre de la institución, el código de barras lavado y una fecha anterior, escrita a mano con tinta azul. Tragando saliva, pasé el dedo sobre la etiqueta. El plástico estaba frío, como si acabara de salir de un cuarto con aire a máximo. Pregunté por cámaras. El encargado de noche me llevó a un cuartito con monitor viejo. Pusieron la grabación, mi primo entrando a pie con la chamarra en la mano, mirando al suelo. No se veía a nadie más. Llevaba la bolsa de la cuna arrastrándola, como si pesara menos que un aliento. Minutos después, la toma de pasillo mostró sombras cruzando hacia la habitación, y luego un salto de imagen, el tipo de salto que uno culpa a la calidad. Volvimos a reproducir. La mujer se persignó sin hacer ruido. Salí con la cuna al hombro. Pedí recibo de entrega por si la policía preguntaba. El aire afuera estaba helado. El tráiler brillaba con una capa delgada de rocío. Subí la cuna a la cabina, detrás del asiento. Encendí. Metí primera. Fue entonces cuando el arrullo sonó de nuevo, más claro, la misma melodía de cuando mi primo y yo éramos niños y nos mandaban a dormir. Una tonadita boba que tarareábamos de memoria, compás corto, repetido. Cerré los ojos un segundo. La sangre se me fue a los dedos. A la mañana siguiente, en la comandancia, un oficial serio tomó mis datos, fotocopió el recibo del motel, la etiqueta del hospital, me pidió no mover nada. Horas después, llamaron. Habían encontrado a mi primo vivo, caminando desorientado por la salida a otro municipio. Amnesia, dijo el parte. Ni golpes, ni señales de asalto, ni papeles encima. Solo el olor inocente de un cuarto de recién nacido en su ropa. Lo llevaron al hospital, le leyeron su nombre. Dijo que conocía la palabra, no la vida. Fui a verlo. Me miró como a un desconocido con el que le gustaría llevarse bien. Le hablé del camión, del motel, de los 2 cafés, de la cuna. Dijo que el sabor del café se le hizo agua, pero que el arrullo, ese, le sonaba a casa vieja. Su madre lloró bajito a un lado, repitiendo que de niños nos dormíamos con esa tonadita inventada por un tío, que por qué volvería ahora. Nadie supo decir. Volví a la unidad de noche, con la ciudad detrás y la autopista enfrente. La cuna quedó detrás del asiento, bien sujeta. Cuando pongo intermitentes para entrar a un parador, el móvil de lunas gira despacio, como si el viento de mis propios movimientos lo meciera. A veces, sin tocar nada, la canción suena bajito, esas 3 notas tontas que mi primo y yo repetíamos de chicos, como si la cabina hubiera decidido recordárnoslas a su modo. No tengo explicación, señor Sánchez, no tengo moraleja elegante, solo aprendí a escuchar lo que no está en la radio. Desde entonces reviso la alfombra del camarote con paciencia de quien busca migas para armar la ruta. Si encuentro un papel, lo leo 2 veces. Si una etiqueta trae fecha escrita a mano, la respeto. Y si un motel me dice que alguien llegó solo con una cuna, no discuto con el video. Ajusto los espejos. Pongo la mano en el respaldo. Toco la tela fría. Siento la estructura firme. No sé si el camión me devolvió a mi primo o me lo prestó de vuelta con otra memoria. Sé que cada vez que la melodía aparece, bajo la voz y dejo que termine. Porque hay historias que te acompañan como carga ligera y otras que no pesan, pero no te sueltan. Y porque lo que viene, lo juro, no tiene cuna ni arrullo. Entra por el retrovisor con la luz del mediodía y trae otro tipo de silencio. Sigamos. Señal intermitente. Buenas noches. Soy Rosie y antes de aprender a leer el tablero, tuve que aprender a leer a la gente. Mi pareja libra una pelea larga contra la adicción. Hay días de calma y días con marejada.
Cuando salgo con Acero hacia Salamanca, me llevo 2 cosas: los amarres bien contados y una oración corta para que él aguante. El resto lo pone la carretera. Para ese entonces llevaba la plataforma arropada, cinchos tensos y la mirada fija en la línea. El aire olía a metal limpio y a pasto húmedo. La ruta era conocida: entronques sin misterio, un parador de confianza, la curva donde siempre baja el viento. Puse el GPS del corporativo por costumbre y la app de mi teléfono de respaldo. En eso, la pantalla principal se quedó pelona. Desapareció el mapa y dejó solo un cursor titilando sobre un punto sin nombre, como aguja clavada en una piel sin dibujo. El puntero latía lento, tercamente. De pronto, el radio metió estática fina, como de envoltura que se arruga. Revisé mentalmente: señal buena, cielo despejado, nada que justificara el apagón del mapa. Apreté los dedos al volante. Para no sugestionarme, enumeré en voz baja los lugares de siempre: caseta, gasolinera, báscula, entrada a zona industrial. El puntero siguió parpadeando, tercio sobre tercio, como si me midiera el pulso. Fue entonces cuando, en una recta abierta, el viento pegó distinto y escuché un zumbidito arriba, a mínimo, como vibración de insecto. Miré por el retrovisor, bajé el cristal y me asomé lo que pude sin perder el carril. La antena del techo tenía marcas opacas, fantasmas de cinta negra alrededor de la base, y el soporte traía rayoncitos nuevos, como si alguien la hubiera movido hace nada. Me subió un coraje seco. Yo no autorizo manoseos de la unidad. Llamé al patio, buzón. Escribí un mensaje corto que quedó en visto jamás. Seguí. La noche se aflojó en claros y justo en la abierta, el GPS hizo algo que no le había visto nunca. Por unos segundos apareció un track completo en morado pálido, superpuesto a mi ruta verde, una víbora que entraba y salía por brechas para volver a la autopista en un punto ciego antes de Salamanca. Lo reconocí de golpe sin leer nombres. Era el recorrido de mi pareja el día de su recaída, la vez que se perdió el teléfono y tardó horas en contestar. Lo guardé entonces por rabia. Lo vi una sola vez y lo borré. O eso creí. La superposición se fue como venía, dejando otra vez el cursor solo en el vacío. Me quedé sin aire unos segundos. Respiré hondo por la nariz, como cuando el camión se bambolea y hay que esperar a que asiente. Me repetí: no estoy aquí para perseguir a nadie, estoy para entregar a Acero entero. Aún así, el cuerpo aprende patrones. Ese punto ciego del track caía justo donde a veces aparecen camionetas sin placas y conos sin sello. La garganta me dio aviso de tragar en seco. En la siguiente gasolinera de luz honesta me orillé. Bajé, me trepé a un banquito, toqué la base de la antena, pegajosa de restos de cinta. El viento movía la lona con un rumor de banderas viejas. Adentro, abrí la app del teléfono. El historial estaba limpio. Sin embargo, al abrir notas de voz me apareció un audio antiguo, perdido entre papeles digitales. Era él, la vez que prometió volver a intentarlo. Dijo mi nombre y se escuchó la calle lejos. Si ves que no llego, no te metas, susurró entonces. No lo recordaba. Lo escuché completo con la frente al volante. Volví a ruta despacio. Decidí interpretar la superposición como aviso. Llamé al taller de confianza en la salida anterior. Me dijeron que si alcanzaba a llegar, me revisaban rápido. Entré al patio de láminas y olor a grasas. Un muchacho con manos negras y ojos listos subió, miró la base, luego el cable, luego la caja del tablero. Esta antena es nueva, jefa. Alguien la cambió ayer. Mire el plástico, ni polvito trae. Y trae otra numeración que la original. Me enseñó el serial grabado a láser
limpio como muela nueva. Tragué la molestia. Yo no pedí eso. ¿Puedo dejarla como estaba?, pregunté. El chavo sacudió la cabeza. No traemos de las viejas. Si quiere la quitamos y la deja sin nada. No se lo recomiendo. Apreté los puños en los bolsillos y le pedí que solo asegurara la base. Antes de salir de ahí, abrí el mapa por última vez. El cursor seguía sin mapa, fijo sobre un punto sin nombre, pero ya no titilaba. Respiraba parejo. A esa altura, decidí cambiar mi microplan. En lugar de cruzar el punto ciego, exactamente a esa hora, me estacioné en la zona de cámaras de un parador con tráileres dormidos y café quemado. Amarré el volante con un gesto que ya es ritual y esperé. El teléfono vibró al rato con un mensaje de un compañero que venía detrás. No te asomes. Hay clavos y 2 camionetas haciendo parada a la fuerza donde se pierde la luz. Lo vi pasar por el retrovisor. Le devolví luces cuando su caja libró el tramo. Ahí supe que, si me hubiera empecinado en el horario, me tocaba a mí. El acero se gana, sí, pero la vida se cuida. Llegué a Salamanca con el sol levantándose como soldadura fría. Entregué sin bronca. En el taller del destino, por curiosidad profesional, les conté lo de la antena. El jefe de ahí, bigote de cepillo y manos de relojero, revisó el techo con una linterna flaca. Es como le dijo el chavo, es nueva. No sé quién se la cambió, pero la base trae el tornillo con marca de otra llave, y el cable trae una unión rara, como si lo hubieran intervenido para que agarre otro tipo de señal. Aquí no hacemos eso. Aquí dejamos todo de fábrica. No pedí más explicaciones. Hay respuestas que solo ensucian. Subí, puse el cinturón, miré el espejo donde a veces veo mi cara con ojeras de muchos patios y poca casa. Pensé en él. Cuando llegué a la primera sombra larga de regreso, me detuve a mandar un mensaje sin reclamo, solo con el punto exacto del parador donde me había quedado, como quien comparte un lugar seguro. Contestó con un gracias, sin adjetivos. Me bastó. Desde esa noche, si el mapa se borra y queda un cursor obstinado, no peleo. Bajo una marcha, escucho el zumbido del techo y leo lo que la cabina me quiere decir. Si aparece un track que no pedí, lo tomo por lo que es, un aviso. Y cuando la vida de los dos tiembla, prefiero perder media hora que perder la mano con la que me amarro el cabello. Ajusto los espejos, acomodo los guantes y enciendo. Porque hay señales que no vienen del satélite y porque lo siguiente, para quien no crea en avisos, pero sí en frenos a tiempo, ocurrió a plena tarde, con todos mirando hacia otro lado. Seguimos en ruta. Hielo en la termo. Buenas noches. Me llamo Leandro y llevo cárnicos desde que aprendí a respirar con olor a diésel. A mi viejo le prometí una cosa sencilla y difícil: no volver a tomar. Se lo dije junto a su cama, cuando ya hablaba bajito y miraba como si la ventana fuera carretera. Desde entonces manejo con la promesa apretada en la lengua, como si fuera un diente flojo que no me quiero arrancar. Para ese entonces venía en ruta con la termo cerrada a conciencia, sellos recién puestos y la bitácora al día. Madrugada limpia, el asfalto con ese brillo de piel fresca, el aire entrando por la rejilla con gusto a metal y madrugada. En el tablero, el sensor de temperatura de la caja marcaba su línea habitual, sin sobresaltos. Yo iba concentrado en no hablar solo. La radio escupía estática vieja y un bolero a medias, y yo, para no pensar en la promesa, enumeraba amarras, tramos, paradores. En eso, el sensor empezó a bajar, un pasito, luego otro, como quien se acerca sin hacer ruido. La unidad de frío no encendió, ninguna luz de alarma, ningún golpecito del motor de la termo, nada. Solo la cifra virtual cayendo en silencio. Bajé un cambio, le di un golpecito al tablero
Me reí de mí mismo por supersticioso. La línea siguió descendiendo como si alguien, allá atrás, estuviera abriendo una puerta a la intemperie. Me orillé en un punto de luz honesta, junto a una lámpara amarilla que parpadeaba como párpado cansado. Bajé con el chaleco, respiré hondo. Al acercarme a la puerta trasera de la caja, me salió vapor de la boca, una nubecita breve que me dejó la nariz fría. Toqué los herrajes, helados. Levanté el seguro y abrí. Un aliento blanco me pegó en la cara. Adentro se veía un humo finito, no de motor, sino de frío vivo. Las tarimas, quietas. La carne, cubierta como siempre, sin escarcha visible. Caminé por el pasillo central con la lámpara baja, los pasos sonando huecos. Fue entonces cuando, en el fondo, pegué la luz a la pared y lo vi. Una botella vacía, de la marca favorita de mi padre, acostada como si alguien la hubiera dejado a descansar. No tenía líquido, sin embargo, estaba congelada por dentro, como si el vidrio guardara un invierno propio. El tapón, firme. El cristal, con un velo de escarcha que, al tocarlo con la yema, dejó una marca blanca. Tragué saliva. No la había puesto yo, eso es seguro. Yo ya no cargo eso, ni para broma. La tomé con cuidado. En la etiqueta, al reverso, había un trazo a pluma. Reconocí la letra del viejo al primer golpe de vista. Esa forma rara de cruzar la X y de bajar la M como si pisara el renglón. Decía 2 palabras: maneja cabal. Me tembló el pecho. Mi padre decía cabal cuando quería decir derecho, sobrio, sin truco. Sentí como si me pusiera la mano en el hombro desde un lugar sin olor. Cerré la caja, volví a cabina, apagué la radio. Me quedé viendo el tablero donde el sensor, ahora, se había quedado en una línea firme, como si alguien hubiera ajustado una cuerda. Seguí. No me quise poner místico, me puse práctico. Paré en la siguiente estación de confianza para que un frigorista le echara ojo a la termo. El hombre, manos con grasa vieja, desmontó la tapa, revisó cableado, escuchó con la cabeza inclinada. Me miró con esa cara de quienes ya vieron todo. La termo nunca encendió, dijo. Trae corriente, sí, pero el compresor no arrancó en toda la noche. Si bajó, bajó por arte de caja bien cerrada, o por un milagro que aquí no vendemos. Anotó algo en un papel y me dio una palmada suave, de esas que no consuelan ni se burlan. Continué hacia el destino con la botella envuelta en un trapo dentro de la guantera. El sensor estable, el aire cortando la madrugada en rebanadas finas. Me repetí en voz baja: entrega limpia, promesa en la boca, no aflojes. Hubo un tramo en el que el recuerdo me jaló al carril de lo amargo. Yo de joven, brindando con mi viejo después de un flete pesado, chocando vidrio contra vidrio y prometiendo, entre risas, que la vida sería larga. Apreté el volante hasta que dolió. No quería llorar en ruta. Llegué al andén con el sol insinuándose detrás de las bodegas. Abrí, descargaron, la mercancía intacta. Ninguna pieza helada de más, ninguna capa de cristal indeseada. Sellaron conforme. El encargado firmó con prisa de cierre. Nadie comentó nada raro. Nadie vio la botella en mi cara. Pasé por el frigorista del destino para el reporte. Confirmó lo que ya sabía. La termo no arrancó. Me ofreció cambiar relevadores, revisar con calma, dejar la unidad unas horas. Le dije que sí, que la dejara como de fábrica, y me fui caminando hasta un claro junto a la barda, donde la brisa traía polvo y rumor de llantas. Saqué la botella del trapo. El corcho tenía ese olor agrio que no extrañaba. Miré la etiqueta con la frase maneja cabal. No recé, asentí.
La envolví en el costal y la rompí contra la esquina de una piedra, despacio, como quien parte pan que ya no quiere comer. El corcho lo lancé al acotamiento, lejos, para que el monte lo tragara sin ceremonia. Los vidrios los dejé en el contenedor del taller, bien abajo, que no corten a nadie. Regresé a la cabina más liviano y con la promesa menos elástica. No sé explicar lo de la temperatura. No voy a decir que fue mi padre. No voy a contar fantasmas que se beben lo que ya no me bebo. Pero sé reconocer un aviso cuando llega a tiempo. Desde esa noche cargo en la guantera una foto vieja donde él sostiene una carnaza como trofeo y sonríe con la boca chueca. Cuando el sensor titubea, respiro y recuerdo la frase: maneja cabal. Si el tablero se pone loco, paro en luz. Si alguien me ofrece un trago, digo que voy en ruta y que la ruta no perdona. Ajusto espejos, toco con la palma la puerta de la termo, como quien saluda a un caballo manso, porque hay fríos que no vienen del compresor, y porque lo que sigue, para quien crea que la carretera también se acuerda, ocurrió con sol pleno y una sombra que nadie quería pisar. Cambiamos de carril y continuamos. Tarifa nocturna. Buenas noches. Me dicen el chino y vengo a contar algo que no sé si fue justicia o advertencia. En el patio me doblaban turnos como si mi sueño fuera de hule. Entras de tarde, sales de madrugada, regresas sin dormir. Lo denuncié por escrito. Me fui a nómina, a recursos, a quien escuchara. Me dijeron que revisarían. A la semana, en el recibo apareció un cobro nuevo. Tarifa nocturna, según por seguridad privada. Yo jamás vi escolta. Solo mi tráiler, mi fatiga y el olor punzante del fertilizante rumbo a Sinaloa. Para ese entonces llevaba la pipa con sello en regla, cubiertas bien puestas y la bitácora escrita con letra chiquita, para que cupiera el cansancio. La noche era una sábana sin luna. El asfalto respiraba tibio y el monte no devolvía nada. Puse la radio en bajo, conté los cambios de costumbre y me repetí que lo del abuso no iba a quedarse así. La línea blanca hipnotizaba. La cabina olía a polvo químico y café rehecho. En eso, por el retrovisor, vi aparecer un sedán sin placas. No me rebasó, no se rezagó. Se ancló a mi estela y se mantuvo a una distancia exacta, como si estuviera con cinta métrica en el aire. Curva, recta, falso plano. Lo mismo. Me pegué a la derecha, puse direccional como invitando a pasar. Nada. Hice luces cortas y largas a ver si entendía. Siguió ahí, ni un metro más, ni uno menos, pegado a mi sombra sin tocarla. Sentí el estómago endurecerse. No iba armado de nada que no fueran mis manos y mi paciencia. De pronto, la radio cambió sola al canal de patio. Pura estática. Luego un chasquido breve, como de encendedor. Me concentré en el volante, en los latidos propios. 40 kilómetros sin variación. Lo supe por los postes, por la duración exacta de mis canciones mentales, por el peso en los párpados. No aceleré. Aprendí hace años que la prisa torpe te arruina más que te salva. Fue entonces cuando apareció un parador de luz honesta, cámaras que sí parpadean y café que no engaña. Metí direccional, bajé velocidad despacio, me abrí de golpe a la rampa y me estacioné junto a la isla. El sedán entró detrás, recorrió el pasillo central sin prisa, se acercó lo suficiente para que yo viera los cristales oscuros y dio la vuelta completa, como si marcara asistencia en un reloj invisible. Salió por la misma boca sin detenerse. No vi rostros, no escuché música, ni una placa, ni un colgante. Solo la forma correcta de mantener la misma distancia incluso cuando ya no hacía falta.
El despachador me miró como se mira a quien trae un perro raro pegado a los talones. Me llenó el termo, me cobró con sueño. Yo quería preguntarle si había visto lo mismo, pero no me salió la voz. Cerré, me quedé dentro del camión un momento largo, con las manos en el volante, esperando que el pecho bajara. Revisé mensajes, ninguno de mi jefe, ninguno de nómina. Volví a ruta. En el tramo oscuro otra vez se me pegó la nada. Juro que iba listo para ver el sedán reaparecer, pero no. La carretera se quedó sola, con su rumor de goma y su aliento de tierra caliente. Llegué a la planta como se llega a un examen, con memoria cansada y la idea fija de no fallar. Firmé la entrada. Esperé en el patio mientras descargaban. Me fumé el aire sin prender nada. Salí de ahí cuando el cielo apenas tiraba una raya pálida. Ya en base, a mediodía, abrí el correo con los dedos aceitados y una migraña en la nuca. Nómina había abonado retroactivos, varios tramos de horas dobles y devolución de la tarifa nocturna, todo sin explicación. El total parecía una disculpa escrita con números. Me paré del asiento para ir a reclamar, esta vez por orgullo y no por hambre. En el pasillo me topé a un colega de ojos hundidos, uno de esos que nunca habla para quedar bien. Me hizo seña de apartarnos entre dos cajas. No hagas ruido, dijo. Te escoltaron de verdad. A algunos nos toca. No son los de la empresa, son otros. Te cobran por cuidarte. Te pagan cuando entienden que no te metes con ellos. Si los ves, no los ves. Si te siguen, agradece y sigue. Lo peor es cuando no llega nadie. No supe si reírme o pedir un crucifijo. Apreté el recibo en el puño hasta que se marcó el papel en la palma. Esa noche me vi en el espejo de la cabina y no me gustó lo que vi. Un hombre que elige pleitos donde no hay triunfo. Un chofer que intenta medir sombras con reglas de papel. No tengo pruebas de señor Sánchez. Tengo kilómetros y el eco de un motor que no era el mío. Desde entonces manejo con las luces ajustadas y la boca cerrada. Guardo la distancia con todos, con quienes prometen, con quienes siguen, con quienes pagan tarde y con quienes aparecen justo donde la carretera más apaga la voz. A veces, cuando un coche sin placas se mantiene a la par, cuento hasta 100 sin mirar. Si al llegar a 100 sigue ahí, no hago nada. Bajo a parador, compro café, reviso amarras y dejo que la noche decida si me está mirando o si solo se está midiendo a sí misma. La tarifa nocturna ya no aparece en mi recibo. Los turnos siguen largos, pero no dobles. Y cada que alguien me pregunta por escoltas, por señalamientos, por cobros, solo digo que el asfalto siempre cobra y a veces, por milagro torcido, devuelve. Enderezo espejos, acomodo el cinturón, arranco con la calma que se gana a pulso, porque hay presencias que pesan más por lo que no hacen que por lo que hacen, y porque la próxima historia, la que está por entrar por su carril, no trae sedán ni nómina, trae un papel doblado y un timbre que suena donde nunca hubo puerta. Avanzamos. El puente chico. Buenas noches. Me llamo Memo y desde el accidente camino con una rigidez que me recuerda a diario donde estuve a punto de quedarme. El doctor le dijo, discapacidad leve. Yo digo que es un zumbido en la rodilla que no perdona baches. Volví a la carretera por necesidad y por terquedad. Para ese entonces cruzaba Guerrero con una caja seca, destino costa, y un tramo que los locales nombran el puente chico. Angosto, sin hombro, guardarraíl viejo y el río pegando abajo con olor a tierra mojada. Venía atento, sin música, solo con la respiración del motor y el clic del intermitente de vez en cuando, porque con ese puente no hay margen. El entronque previo tenía un par de tampos viejos y una cinta plástica ondeando, nada oficial.
Al acercarme vi a un joven con chaleco reflectante, gorra baja, lámpara de mano. Me hizo señas claras de avance alternado. Uno pasa, el otro espera. Ni radio, ni caseta, ni patrulla. Solo él en medio del asfalto con los pies bien plantados, como si el asfalto fuera suyo. «Va usted», indicó con la palma apuntando hacia mí. Bajé velocidad, metí el camión con el eje justo por la línea. El joven caminó de espaldas delante de mí unos metros, mirando mis faros, y me fue corrigiendo con la mano para que no rozara el barandal torcido. La caja gruñó leve en la juntura, y yo sentí el viejo tirón en la pierna, esa memoria que guarda el cuerpo del golpe pasado. Cruzamos. Ya del otro lado, con el corazón regresando a su lugar, quise darle agua. Paré junto al acotamiento, pisé el freno, tomé una botella. Busqué al joven con la vista, por el espejo, por el parabrisas. No había nadie, ni él, ni casa, ni camioneta chica que lo hubiera dejado. El puente quedaba atrás con sus sombras apiladas, el monte mudo y la brisa levantando polvo de la orilla. Toqué el claxon corto, por si estaba del lado contrario. Silencio. Abrí la puerta, me bajé con cuidado, rodilla primero, y caminé lo justo para ver la coronita de concreto. Nada. Hasta los grillos parecían sostener el aire. Me subí otra vez, incómodo por la torpeza del gesto inútil. Saqué el teléfono para marcar al contacto del patio y avisar que el paso estaba raro. La pantalla estaba abierta en galería, no en mapas. Un clip nuevo, sin título, de 1 segundo. Lo abrí sin pensar. Se veía la cámara frontal desde el tablero. El joven, el mismo chaleco, la gorra baja, se asoma por la ventana y con los dedos ajusta mi espejo exterior. Un toquecito apenas, como afinando. Mira hacia adentro, hacia mí, y dice bajito: «Aguanta». Fin. El video termina ahí. Se me quedó la boca seca. Yo no había tocado la cámara. Además, en el cruce mantuve el vidrio arriba por el polvo. Corrí la mano por el espejo. Estaba firme, con ese aroma leve a metal tibio que dejan los dedos. El audio, cuando lo repasé, traía debajo un rumor de agua chocando en piedra. Me senté sin prisa, respiré hondo y miré de nuevo el puente. Quise convencerme de que algún vecino bueno andaba haciéndose cargo mientras Obras Públicas se dormía. Y aún así, algo no encajaba. No había señales oficiales, ni pinturas frescas, ni conos. Solo aquel chaleco y sus señas, como de entrenamiento, de esas que uno aprende cuando el peligro ya pasó por encima. Seguí ruta con el esternón apretado, sosteniendo el volante como si me lo pudieran arrebatar a mitad de recta. La rodilla me punzó a la salida del primer pueblo. Para calmarla, repetí el rosario simple de siempre: acotamiento, curva, repecho, descenso, tope, lonchería con bancos de lámina, puente, altar, sí, altar. Porque en estas carreteras, cuando algo se queda, se le pone flores. Entregué en el destino con la mente ida. Esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente, todavía con el clip dándome vueltas, decidí regresar de día por la misma ruta. No por valiente, sino por tosudo. Quería ver la cara del muchacho y agradecer de frente. El sol puso todo en su sitio. El monte no era pared, era sembradío. El río era una cinta color café con burbujas blancas. El guardarraíl mostraba golpes antiguos. Llegué a la boca del puente. En el acotamiento del lado derecho había un altar, una base de cemento pintada de blanco, con fotos plastificadas pegadas en la cruz. Un muchacho de gorra y chaleco, otro con la misma sonrisa, y debajo un recorte de periódico amarillento. Voluntario que, según la nota, murió ahí mismo ayudando a pasar vehículos una madrugada de lluvia.
veladoras gastadas, una flor de plástico, una cinta reflectante anudada como listón de regalo. El nombre coincidía con el que una señora me había mencionado meses atrás, cuando pregunté por la zona. El chamaco que se ponía en medio a ordenar el avance, porque las patrullas no alcanzaban. Me quedé parado mirando la cara del de la foto, hasta que la rodilla me pidió asiento. Dejé el agua a un costado de la cruz, esa misma que anoche no alcancé a entregar. No recé. Dije su nombre en voz baja, como se dice el de uno al espejo para no olvidarse. Le di las gracias sin adornos y sin pedir favores. Nadie salió de los matorrales. Nadie me devolvió el gesto. El río siguió, terco, como si aplaudiera. De regreso, el puente chico era menos chico con el sol. Aún así, ajusté el espejo antes de entrar, por manía nueva, y el vidrio me devolvió por un segundo la ilusión de la gorra y el chaleco. Al cruzar, mi rodilla hizo su queja y yo le respondí con paciencia, como si fuera criatura. Ya del otro lado sentí que el tirón de adentro se aflojaba un grado, no por magia, sino porque hay validaciones que no son papeles. Son un clip que no sabes cómo se grabó y un altar que te dice que alguien estuvo ahí antes que tú y que sigue estando de la manera en que se quedan algunos, útiles. No tengo teoría, señor Sánchez. Tengo un espejo ajustado, una guanta guardado en el teléfono y un puente angosto que cruzaré despacio cada vez, de día cuando pueda. Desde ese día llevo botellas de agua extra en la cabina. Y cuando un voluntario o un trabajador sin uniforme me hace señas, bajo la velocidad y la mirada, hay gente que sostiene más que el tráfico. Enderezo los espejos, le hablo quedito a la rodilla para que coopere y meto primera, porque hay tramos que se abren solo cuando alguien te dice que aguantes, y porque lo que viene, para quien crea en manos que aparecieron a tiempo, entra por otra boca de la carretera con un olor distinto y una sombra que no pide permiso. Encendemos direccional y enlazamos con la que sigue. Bitácora de escuela. Buenas noches, me llamo Nacho y para ser honesto, últimamente conduzco mejor que hablo. Mi hija entró a esa edad en la que uno es pared y ruido. Me mira y aparta la mirada como si el parabrisas estuviera sucio por dentro. Yo trabajo por largas rutas y vuelvo con regalos torpes. Una playera, una pluma morada con olor a uva, un llavero de balón. Nada hace clic. Para ese entonces, salí de patio con la caja media, el café como medicina y el silencio de mi niña metido en el bolsillo. El tablero de mi camión siempre ha sido mi corcho. Pego recibos, bitácoras, una estampita, la foto vieja donde ella trae coletas y dientes de leche. En eso, antes de tomarla libre, vi pegada sobre el plástico una anotación de ruta que yo no había escrito. Tinta morada, el color que usa mi hija para todo. La letra me pinchó el pecho. Redondea las AES y puntúa las IES con un puntito alargado, como gota. 3 paradas subrayadas, sin explicación, con flechas cortas. Primero un nombre de primaria, luego el de una secundaria, al final un bachillerato técnico. Yo no tenía plan de pasar por ahí. El GPS marcaba otra cosa. Apreté el papel con los dedos para ver si era un sueño. No se despegó. Seguí la primera recta, dándole vueltas. La app empezó a recalcular sola, terquísima, como si el mapa quisiera doblar hacia donde decía ese papel. Me dije que lo mejor era ver y quitarme la espina. Tomé el desvío hacia la primera escuela. Portón cerrado, cadena brillante, pared con grafitis de corazones y apodos. Y, aún así, la cancha iluminada como si fuera día. Reflectores municipales encendidos, pintura de líneas fresca, el eco hueco de la noche. No había gente, no había música, no ladraban perros, solo la luz blanca clavada en el piso. Me quedó un zumbido. Guardé el papel en el parasol
Puse direccional y regresé a la carretera. De pronto, el radio se quedó mudo, ni estática. El camión respiraba parejo. Yo contaba los postes para no pensar. Fui a la segunda parada. La secundaria tenía reja alta, la caseta del vigilante vacía, una banca de cemento con nombres rayados, la cancha igual que la otra, encendida, los tableros con su aro sin red, una sombra alargada cruzando cuando pasaban nubes. Caminé con la vista hasta el fondo. Mi mano buscó el teléfono y se quedó a medio camino. Me dio pena llamar a mi hija. Pensé, si le marco ahora, cuelga. Volví al camino sin música. Fue entonces cuando el papel del tablero se movió apenas con el aire del ventilador, como si quisiera volver a mi campo de visión. Lo volví a leer. La tercera flecha parecía apurada, escrita de un solo trazo. Pachitec, decía mi niña cuando pasábamos frente a uno y me pedía que le comprara papas. Seguí hasta allá. Portón metálico, nada abierto, cancha iluminada otra vez. El pavimento retumbaba distinto bajo las llantas, como una caja de resonancia. En eso, algo golpeó la defensa delantera. Un balonazo seco, ese tank que uno reconoce del recreo. Clavé los frenos con suavidad, por puro instinto. Miré de reojo los laterales, el retrovisor. Nadie. Bajé el vidrio. Olía a caucho. Me agaché cuanto pude desde el asiento y alcancé a ver la marca redonda en el polvo de la defensa. El dibujo de hexágonos y pentágonos perfecto, impreso en mi camión como un sello. Acerqué la mano. Quedó polvo negro en los dedos, como tizne. ¿Quién? Dije sin terminar la pregunta. Tragué saliva. Volví a subir el vidrio. No me bajé. Metí primera. Salí de ahí con el corazón golpeando más fuerte que el balón. Terminé la ruta con puntas de alfiler en la nuca. Guardé el papel sin romperlo. No quise contarlo en el parador. Me iban a ver la cara. Volví a casa tarde. El edificio olía a sopa y a plantas regadas. Mi hija estaba en el sillón con los audífonos grandes, deslizando videos. «Llegaste», dijo, sin signo de admiración. Le dejé en la mesa una paleta de tamarindo y la pluma morada que traía desde la última vuelta. La tomó sin mirarme del todo. Quise decirle que pasé por escuelas, que había luz, que sentí miedo. No me salieron las palabras. Fue entonces cuando ella giró la pantalla hacia mí. «Mira», dijo, con el tono plano de quien no busca aprobación. TikTok mostraba un trend bobo. 3 tomas cortas bailadas en 3 escuelas, una tras otra, el mismo orden que traía mi papel. Mis ojos se fueron a los detalles. El mural de la primaria con su águila mal pintada, la banca de cemento con los nombres rayados de la secundaria, el bachillerato con un tablero sin red. El filtro era brillante y la música acelerada. «Eso lo grabamos la semana pasada», dijo, cuando todavía prendían las canchas de noche. Se sacó un audífono y me miró apenas, como esperando un regaño. Yo no regañé. Pregunté con voz baja, «¿Quién te puso esto en el camión?» Señalé el papel. Ella arrugó la frente. «Yo no subo a tu camión, pa. No me gusta el olor a diésel». Y se rió poquito, lo cual fue un milagro diminuto. Le conté lo del balonazo. Me pidió ver la marca. Bajamos juntos, ella en sandalias. Alumbré con el celular. Ahí estaba, el dibujo de balón pegado a mi defensa. La punta de sus dedos tocó el polvo y sonrió con los ojos, como cuando era niña y dejaba huellas en el vidrio empañado. En ese trend usan un balón viejo para hacer transiciones, explicó, pero lo hicimos de día. Me devolvió el teléfono y por primera vez en semanas se quedó parada junto a mí sin prisa. «¿Y por qué pasaste por ahí?», preguntó. Tragué. «Porque alguien me dejó una bitácora morada». No me creyó del todo.
pero tampoco se burló. Y eso, para mí, fue luz. Desde esa noche guardo el papel en el parasol, doblado en dos, como si supiera leer mejor que yo. Si veo una cancha prendida donde no debería, bajo la velocidad por respeto. Y si mi hija habla, apago la radio. No sé quién encendió esas luces, quién pateó ese balón contra mi defensa, quién escribió con su letra sin mancharse las manos. Lo que sí sé, señor Sánchez, es que la carretera a veces nos empuja a mirar lo que esquivamos en casa y, a veces, nos regresa con una marca en el frente para no olvidarlo. Ajusto los espejos, acomodo el papel morado y enciendo con calma. Porque hay rutas que te obligan a repasar lo que no entendiste en clase, y porque lo que viene, para quien crea en notas que aparecen solas no, trae tinta ni balón, trae una llamada sin número y un no te metas, dicho 2 veces desde la misma voz. Continuamos. La llamada con saldo. Buenas noches, soy Adrián, chofer de caja seca, y vengo con un peso que no cabe en la guantera. En mi familia hubo vergüenzas que uno aprende a no nombrar. Mi tío cobraba derecho de paso en un tramo del norte. Crecí oyendo su apodo en murmullos de parador, y aunque yo elegí ganarme la vida con recibos y bitácoras limpias, ese pasado me persigue como olor a diésel pegado a la ropa. Para ese entonces llevaba láminas rumbo a la costa, la noche abierta, el tablero sin adornos y el celular sin saldo, bloqueado en solo emergencias. La ruta marcaba paso por Alto del Venado, un repecho con curvas ciegas, donde los frenos sudan. Venía concentrado, sin música, con la mente en la casa y en lo que nunca le he dicho a mi esposa, que en una foto vieja aparezco de niño, en las piernas del hombre, que un día paraba tráileres con una linterna y una pistola. En eso, el teléfono sonó. Ni tono de aplicación, ni buzzer de alarma. Llamada limpia, directa, como de otro tiempo. Miré la pantalla. Número desconocido, letras rojas, el mismo aviso de sin saldo. Contesté por reflejo. Una voz baja dijo solo una frase: no te pares en el Alto del Venado. Y cortó. Quise devolver la llamada, pero el aparato volvió a su terquedad. Solo emergencias. Me sudaron las manos. Pensé en bromas pesadas. Pensé en el tío. Pensé en chismes de patio. El asfalto no esperó mis teorías. Para cuando tomé la subida, el aire se hizo más frío y el motor rimó parejo. La línea quebrada de la carretera se curvó en forma de serpiente. Fue entonces cuando vi 2 camionetas atravesadas, una adelante, otra detrás, luces bajas, sin placas. Nadie se acercó. Nadie hizo señas. No había policía, ni grúa, ni triángulos. Me tocaba decidir, o intermitentes y freno, o buscarle orilla al miedo. Recordé la voz. Bajé velocidad sin avisos teatrales. Apagué las intermitentes. Puse primera. Abrí la llanta al acotamiento, milímetro a milímetro, con la uña de la mirada puesta en el borde del terraplén. La caja crujió como madera vieja, pero siguió recta. No me paré. El corazón golpeó con la contundencia de un perno. Unos metros más, y la noche se me llenó de negro. En el retrovisor, desde una lengua de sombra entre la maleza, un hombre se recortó apenas por la luz de mis faros rebotados. No corrió, no gritó. Levantó la mano e hizo la seña de sigue, palma abierta, pulso firme, como lo hacen los que sí saben de tráfico y de peligro. El gesto me atravesó más que cualquier palabra. Asentí sin pensar, como si él pudiera verme, y mantuve el camión cosido al borde hasta que las camionetas quedaron atrás, como 2 animales muertos. Solo cuando recuperé la recta me permití respirar. La radio, muda. El monte, detenido. Metí segunda, luego tercera.
No miré atrás. La subida quedó guardada en el estómago como una piedra. Unos kilómetros adelante, el resplandor azul y rojo me quebró el letargo. Guardia Nacional tenía el tramo acordonado, conos, cinta, un pick-up con el cofre abierto. Sirenas discretas. Un agente me pidió que bajara el vidrio. Olía a polvo caliente y a pólvora fresca. A la orilla recogían casquillos con guantes. Nada de espectáculo. Trabajo serio y silencioso. ¿Vio algo?, preguntó el agente. Solo 2 camionetas, dije, y me mordí la lengua antes de soltar la historia de la llamada. Me devolvió la mirada como quien entiende más de lo que puede escribir en un reporte. Siga con cuidado, ordenó. Paré en el primer parador con luz honesta. Me temblaban los dedos. Revisé el registro de llamadas. Nada. Ni un número, ni un registro de duración, ni un rastro en la pantalla. Busqué en mensajes, en notificaciones. Vacío. Le tomé una foto a la subida del alto, a la oscuridad de donde salió la seña, a la defensa con polvo como prueba de que seguí pegado al borde. Las fotos salieron movidas, como si el vidrio se resistiera a guardar algo más que reflejos. En el baño, el espejo me enseñó a un hombre con canas que ya no puede esconder el origen. Me acordé de mi tío con su reloj de metal y su manera de mirar sin pestañear. Entendí que una parte de mi ruta siempre ha evitado hablar del pasado. Volví a cabina, me quité el guante y marqué a casa. Mi esposa contestó con la voz de quien ya prepara la cena. Le conté todo: la llamada imposible, las camionetas, la seña en la sombra, los casquillos y por fin lo otro. Mi tío cobró derecho de paso muchos años. Del otro lado hubo un silencio que no fue rechazo. Gracias por decirme, dijo. Cambia de ruta. Llega por la libre de la costa. Aquí te esperamos. Me tragué la vergüenza como un trago de agua fría. Le prometí que no volvería por ese repecho de noche. Dormí un rato dentro del camión, con la puerta asegurada y el cinturón todavía marcado en el pecho. Soñé que el teléfono sonaba sin parar y que del otro lado respiraba alguien que no quería hacerme daño ni pedir dinero, solo evitar que repitiera la historia. Desperté con el primer rumor de gallos y el golpe hueco de un balde en la lonchería. En el cielo amanecía despacio, como si también dudara. Al encender de nuevo, el celular seguía en lo suyo, sin saldo. Lo dejé así, sin tentarlo. Afiné espejos, revisé amarras, escribí en la bitácora la frase que merecía quedar: no parar en Alto del Venado. No como mandato miedoso, sino como recuerdo de algo que me salvaron sin cobrarme y sin pedirme el nombre. No tengo prueba más allá de lo que vi en el espejo y de lo que olí en el aire, señor Sánchez. Si alguien me pregunta, diré lo que ya aprendí. En la carretera hay manos que detienen y manos que dejan pasar. Hay voces que cobran y voces que avisan. A mí me tocó la segunda, y con eso me basta para mover el mapa y guardar distancia de ciertas cumbres cuando cae la noche. Ajusto el cinturón, meto aire a los frenos, toco la puerta como quien saluda a un viejo amigo y cambio de carril. Porque hay llamadas que no quedan en el registro y aún así te cambian la ruta. Y porque lo que viene, si están listos para seguir, trae un recibo que se firmó solo y una sombra que corrige el espejo sin pedir permiso. Ponemos direccional y seguimos con la que viene. El retén del cerro. Buenas noches. Me llamo Sergio y cargo una culpa que el diésel no borra. No me despedí de mi abuelo. Se me fue una madrugada de esas en que uno jura que al regresar habrá tiempo. Él me enseñó a mirar espejos como si fueran ojos extra y a tocar la quinta rueda como quien palpa el corazón de un animal grande. La carretera te avisa, decía, pero si no la escuchas,
te cobra. Para ese entonces subía por ruta serrana en Michoacán, pinos cerrados, olor a ocote, niebla baja pegando por tramos y el rumor de los grillos mezclado con el jadeo del motor. No quería música. Llevaba la mente en silencio, el volante firme y el recuerdo del viejo a la altura del esternón. En una curva abierta apareció un retén comunitario, tambos rojos, troncos cruzados, un letrero de madera pidiendo cooperación con agua, 2 lámparas colgando de un lazo y sombras de hombres con chalecos. No había patrulla ni caseta, solo los ojos cansados de los que cuidan su cerro, porque nadie más lo hace. Bajé velocidad, puse direccional, me orillé pegado al borde. Un muchacho se acercó con la palma arriba en señal de alto. Le ofrecí un garrafón frío de los que siempre cargo. Agradeció sin fiesta, como quien recibe algo que se necesita de veras. En eso se adelantó un hombre con sombrero de ala ancha, paliacate al cuello, chamarra vieja. No pidió documento, ni revisó caja. Me dijo, «Buenas noches, mijo», y sin pedir permiso, me tomó el pulso con 2 dedos, ahí donde late la muñeca. Sus manos olían a pomada de eucalipto y a metal. Me miró a los ojos con esa forma de mirar que yo conocía. «Traes el pulso apretado», dijo. «Revisa los pernos de la quinta rueda antes de meterte al siguiente tramo. El cerro no perdona flojera». Hizo un gesto con la barbilla hacia el acotamiento, como indicando un taller invisible. Asentí, más por la voz que por la orden. Abrí con cuidado. Me coloqué a la orilla donde la tierra recibe sin tragar. Bajé con la lámpara, la grasa fresca en los dedos, la pierna tanteando el terreno. Toqué los pasadores, los candados, el aro. Fue entonces cuando sentí el juego raro. Uno de los pernos tenía la tuerca a punto de salirse, sostenida por unas hebras de rosca, brillante de grasa nueva alrededor, como si hubiera estado bailando sin que yo lo supiera. La saliva se me secó. Visualicé, sin querer, la caja soltándose en la siguiente curva, el peso jalando, la historia en los periódicos y el nombre de mi abuelo deshonrado por mi descuido. Apreté con la llave hasta que la muñeca me ardió, reforcé el resto, puse otro seguro, limpié el sobrante con un trapo. El aire de la sierra se me metió hondo como si fueran 2 pulmones. Subí de nuevo con los dedos temblando. Quise agradecerle al del sombrero. Volteé al retén. Los tambos seguían. La lámpara todavía temblaba en el lazo, pero el hombre ya no estaba. ¿Y el señor del sombrero?, pregunté al muchacho del chaleco. «¿Cuál señor?», me dijo, y alzó los hombros. Alcancé a ver el garrafón abierto en el piso, la tapa a un lado. Dejé unos más, por si hacía falta. Me hicieron seña de avance. Crucé con la sensación rara de haber sido medido y soltado. La bajada me recibió con sus curvas de cinta en espiral. No hubo sobresaltos. A cada 2 espejos que, sin embargo, yo esperaba ver un reflejo que no llegó. La voz me seguía. El cerro no perdona flojera. Cuando el relieve se abrió, paré en un parador de lámina para estirar las piernas. Las manos me olían al mismo eucalipto del viejo botiquín de mi abuelo. No supe si reír o llorar. Dormí en cabina y amanecí con una idea atravesada. Regresar de día a dar las gracias. No por superstición, sino por educación aprendida. Subí el mismo tramo con el sol lavando secretos. Llegué al punto. No había retén, ni tambos, ni lazo, ni hombres con chaleco. Solo 2 surcos viejos en el terraplén y la sombra de los pinos en el asfalto. Bajé a preguntar al primer poblado. En la tienda de abarrotes me dijeron que por ahí no habían montado retén esa noche, que los comunitarios iban más abajo y solo los fines de semana. En la jefatura del pueblo, el encargado de la radio negó también. Por fecha, no hubo. Me quedé con la botella en la mano
sintiendo la mirada de mi culpa. Ya me iba cuando la señora de la tienda, al oírme nombrar al del sombrero y el paliacate, se metió al cuarto de atrás y trajo una caja con fotos antiguas. A ver si habla de este, dijo. En la primera, un voluntario sonreía con sombrero de ala ancha, paliacate rojo, ojos que parecían cansados de noche y montaña. A su lado, un niño subido en un estribo, plantado con orgullo. Era mi abuelo, con otra luz, y yo de pequeño agarrado a su pierna. La señora señaló con el dedo. Le decían don Aurelio. Cuando había derrumbes, él salía a parar coches y a tomar el pulso a los nerviosos. Se fue hace años. El piso se me movió en silencio. Le pedí otra foto para verlo mejor. La sonrisa ladeada, el mismo lunar junto al pómulo, el mismo gesto de barbilla cuando quería que uno atendiera. Ahí estaba. Me ardieron los ojos. Volví al punto exacto del retén que quizá no fue. Dejé los garrafones de agua bajos, junto al tronco donde yo juraría que colgó la lámpara. No recé fuerte. Dije su nombre como quien abre una puerta. Gracias, abuelo. Puse la mano en la quinta rueda. Sentí el metal tibio, el perno apretado. Ya escucho, murmuré. Ya no me paso de largo. Me quedé un rato a que el aire me secara la cara. Bajé con más paciencia que orgullo. En cada curva repetía el rosario de su escuela. Espejos, presión, pernos, luz. No puedo explicarlo de otra forma, señor Sánchez. Solo sé que esa noche de montaña me devolvió un despedirme que me faltaba, y que el miedo más frío no fue al retén, sino a la tuerca suelta que no vi y que pudo arrancarme de la ruta y del apellido. Ajusto el cinturón, toco la puerta como quien saluda a un viejo maestro y me integro a la línea. Porque hay manos que detienen para pedir agua y manos que te paran para que vivas. Y porque lo que sigue, si están listos para escuchar otra señal de la carretera, viene por otro carril, con un timbre extraño que no deja registro. Levantamos la pluma y dejamos pasar la que sigue. El ticket duplicado. Buenas noches, soy Carmina y conduzco caja seca desde que aprendí a ganarme el pan con recibos, no con favores. En la empresa ya me conocen. Si algo no cuadra, lo anoto. Si se rompe, lo repongo. Si se pierde, lo pago. Aunque últimamente me cargan mermas ajenas como si mi placa fuera bote de basura. Para ese entonces cruzaba la México-Querétaro con el doble de coraje que de café. Iba ligera, sellos en regla, cadenas tensas y la mente rumiando injusticias mientras la banda sonora era pura llanta sobre ranurado. Entré a caseta de madrugada. La luna parecía foco flojo. Pedí báscula por costumbre. El operador apenas levantó la vista. Subí despacio, dejé que el peso se asentara, respiré con el motor. El tablero de la caseta marcó peso correcto, ni un kilo de más. Pagaron mi pase, guardé el ticket en la carpeta de plástico con otros 2 y seguí, sin música, con la mirada cosida a las balizas como a un pasamanos. Para entonces, la noche ya me había limado el carácter. En eso, auditoría en destino. Nave industrial fría, foco blanco, escritorios con orillas masticadas. Me sentaron frente a una pantalla. Hay un detalle, Carmina, dijo el encargado con voz de papel carbón. En el monitor, otro ticket de la misma caseta, misma hora, mi placa, pero con sobrepeso. Lo sostuvieron en el aire como quien muestra una rata por la cola. ¿No se explica? Abrí mi carpeta, saqué mi ticket original, hora calcada, cajero distinto, peso exacto. Me sudó la nuca. Fue entonces cuando el encargado amplió la pantalla, número de folio consecutivo al mío, y en la foto del sistema, al pasar por la cuchilla de luz, se veía un tráiler con mi calcomanía vieja en la cabina, esa que arranqué hace semanas por indicación de seguridad. Reconocí el borde despegado, la muesca donde se me rompió la esquina.
La sangre se me hizo agua. Ese sticker ya no lo traigo, dije, y me tembló más el tono que las manos. Pidieron paciencia. Salió alguien a hablar arriba. Me dejaron sola con el zumbido del aire y la cara de que uno inventa cuentos. Revisé la guantera por inercia, la bitácora, la bandeja, el parasol, todo en su sitio. Y sin embargo, la foto no mentía. Allá iba yo con ese parche viejo como un espejo que decide recordar lo que tiraste. Cuando por fin regresaron, el encargado traía una sonrisa enlatada. Se corrigió el error en sistema. Fue un cruce de registros. Puede descargar sonó a absolución y a amenaza al mismo tiempo. Firmé como quien pisa vidrio. Antes de salir, el de auditoría me dijo despacio: no te confíes, documenta doble asentí. Aprendí a no discutir cuando el piso se quiere abrir. Descargué sin drama. Afuera, el amanecer traía olor a diésel frío y a pan mojado en café. Ya con la caja vacía, estacioné en un claro del patio para ordenar papeles. Saqué la carpeta, repasé el ticket como si pudiera oler la tinta. Metí la mano para guardar el bolígrafo y sentí algo duro donde no tocaba tocar. Bajo el tapete de hule, junto al pedal, había un bulto pequeño. Lo levanté con 2 dedos. Era mi calcomanía vieja, doblada en 4, hecha amuleto. El mismo borde mordido, el mismo brillo opaco. Al abrirla, crujió como hoja seca. Una esquina traía grasa reciente, esa que no perdona los dedos de nadie. Se me heló el estómago. Miré alrededor instintiva. Nadie. Los montacargas zumbaban lejos. El sol ya dejaba ver las motas en el parabrisas. ¿Quién la guardó ahí? ¿Cuándo? ¿Para qué? Me pegué la calcomanía al muslo, como si buscara pulse, y me subió un enojo triste que se parece al miedo cuando sabe tu nombre. La doblé otra vez, pero ahora la fotografié por ambos lados. Foto a mi ticket, foto al folio, foto al monitor que alcancé a tomar con la cámara frontal cuando ampliaron la imagen, foto a la hora, foto a la caseta, doble prueba, papel y nube. Que no digan luego que soñé pesadilla. Salí del patio con el sol ya en la cara. Paré en el acotamiento un minuto para dejar que el pecho bajara. La calcomanía pesaba más que la carpeta. Me dieron ganas de tirarla por la ventana y que el viento la pegara en otro parabrisas. No lo hice. Le di otro uso. La metí en una manga transparente y la grapé a la bitácora del día con nota, hallada bajo tapete. Si alguien juega con mi sombra, que se vea. Si una cámara captura a un gemelo de lámina con mi antigua marca, que no me encuentre descalza. De regreso a la carretera, el cuento se acomodó solo en la cabeza. Alguien duplicó mi paso, o algo decidió que las rutas también tienen recuerdos y los cobran con mermas que no son tuyas. No sé si fue error humano, malicia, o ese otro tipo de auditoría que se hace sin escritorios. Lo que sí sé, señor Sánchez, es que me negué a volver a casa con la garganta hecha nudo. Llamé a recursos, dejé constancia, mandé correo con fotos, llevé copia a mi propia nube y a una USB que cuelga del llavero. Y por si las dudas, pegué un sticker nuevo por dentro de la puerta con un mensaje que solo yo entiendo. Todo queda. Desde entonces, documento en físico y digital, cada cruce, cada sello, cada peso. No por paranoia, sino por higiene. Si la ruta quiere inventarse una gemela para culparme, que se estrelle contra un muro de hojas y respaldos. Si un sistema decide que mi camión pesa más cuando me conviene menos, que lidiemos con pruebas, no con corazonadas. Y ahora sí, cierro, porque hasta aquí alcanza la luz de esta noche. A los que van a salir, revisen pernos, papel y espejo. Tomen fotos de lo que parece obvio. No se queden callados cuando el recibo se firma solo.
A los que entran a dormir, bajen hombros y dejen que el motor se enfríe. Si escucharon algo que pellizca la nuca, no lo ignoren. La carretera habla en tickets, en calcomanías, en marcas que nadie vio ponerse. Gracias por acompañar este tramo. Apagamos faros, subimos seguros y nos vemos en la próxima vuelta.